El miedo al qué dirán es de los más desgastantes, porque la persona está pendiente qué van a decir, qué van a pensar, qué van a opinar de mí cuando haga o diga esto. Si nos movemos al ritmo de las opiniones de los demás, estamos condenados a fracasar, porque las opiniones van y vienen, cambian de un momento para otro. El que tiene miedo al qué dirán genera una dependencia de esa opinión. Y ojo, toda dependencia de algo o alguien revela una carencia interior, porque entonces ya no soy yo, soy lo que dicen. Ya no actúo como a mí me parece correcto, sino como lo aprueben los demás. Este día el Evangelio nos muestra un personaje tal cual, Herodes, alguien a quien le importaba muchísimo la opinión de los demás. Mateo 14 del 1 al 12. Herodes se había metido con la mujer de su hermano, con Herodías, y esto pues hace que Juan el Bautista denuncie esa relación, denuncie ese pecado. Y al menos descubrimos en el Evangelio que meditamos este día 3 miedos de parte de Herodes. Primero, el miedo a las represalias. Dice el texto que Herodes quería quitarle la vida a Juan, pero tenía miedo de las consecuencias, de todos aquellos que admiraban y querían a Juan. Miedo a las represalias. Segundo miedo de Herodes, miedo a Juan Bautista, por la denuncia del pecado que le estaba haciendo. Herodes no toleraba que le dijeran que estaba equivocado, no toleraba que le llevaran la contraria, y eso le daba miedo y tenía que apartar ese obstáculo. Y el tercer miedo era a Herodías, miedo a perder sus beneficios. Por lo mismo, cuando Herodías le pide que le lleve la cabeza de Juan el Bautista, de inmediato Herodes accede, porque no quiere perder esos beneficios del pecado. Estos 3 miedos, a la gente, a Juan el Bautista y a Herodías, se resumen en el miedo al qué dirán. Quienes están pendientes del qué dirán, en el fondo esconden un narcisismo que les hace creer que los demás están pendientes de él. El miedo al qué dirán es uno de los miedos más humillantes que puede tener el ser humano, porque poco a poco dejamos de vivir nuestra vida para estar pendiente de lo que dicen los demás. Cuando tenemos miedo que se manche nuestra imagen personal solo por dar una opinión o una crítica, sin duda la cobardía es nuestra identidad. El rechazo forma parte de la vida y aprender a tolerarlo nos hace más flexibles y sobre todo más humildes. Lo que digan, tómalo como una referencia, tómalo como una opinión, no como una medida de control. Tener miedo al qué dirán es otra manera de soberbia, es pretender que somos perfectos. Y ese era Herodes, le importaba muchísimo lo que los demás dijeran de él, y por eso todo obstáculo lo quitaba de inmediato, toda opinión contraria la evadía de inmediato. Por el contrario, Juan el Bautista es alguien que no tenía miedo al qué dirán y a las consecuencias, y por eso denuncia el pecado, y por eso no importa quién era el que estaba equivocado, denuncia esa mala actitud. Los grandes de la historia nunca les detuvo, nunca le tuvieron miedo al qué dirán. Sabían lo que eran y lo hacían, confiaron en Dios y siguieron adelante. Ese es Juan el Bautista. Este día pidámosle al Señor ser no como Herodes, que está pendiente de lo que van a decir de él, sino más bien Juan el Bautista, que sabe lo que tiene que hacer y lo hace, que confía en Dios y sigue adelante, que denuncia lo que está mal, que no le importa quedar mal ante los demás, que piensen mal de él. Él actúa en conciencia siguiendo la voluntad de Dios. Como decía James Maxwell, un científico escocés, y con esto concluyo: cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti. Así es de cambiante la opinión de los demás.
Por eso la opinión de los demás hay que escucharla, hay que respetarla, por supuesto, pero no debe definir nuestra identidad. Debemos seguir nuestra voz, la voz de la conciencia, seguir la palabra de Dios, seguir sus mandamientos. Eso debe ser nuestro criterio de acción. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.